Bueno, es una alegría para nosotros. En nombre del Consejo Superior, el Rectorado, las autoridades de la Universidad de Morón le damos la bienvenida y con gran satisfacción por el deber cumplido hasta ahora, que es mínimo. Pusimos en marcha esta cátedra abierta y nos comprometimos a hacer esta diplomatura. Este es un paso muy importante para la universidad y la verdad que cuando las autoridades eclesiásticas, en la figura del señor obispo, vino con el tema, lo tomamos, no lo analizamos, nos metimos porque estamos convencidos de esto. No solo estamos convencidos en lo personal, sino que estamos convencidos en lo institucional. Creo que un rol fundamental de nuestra universidad es intervenir en el bien común, y el bien común es preservar el ambiente en el que vivimos. Esta casa común en que nos realizamos, este hogar en el que vivimos, esta fuente de vida tiene que ser preservada para aquello que nos suceda. Señor obispo, le agradezco muchísimo en nombre de la universidad, le agradezco a todos los presentes y bueno, esta es nuestra bienvenida. Y lo decimos de corazón, estamos muy contentos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por este encuentro. Antes de meternos en el texto de la encíclica Laudato Si, quisiera detenerme brevemente en el autor, el Papa Francisco. Entonces, lo primero es ver qué significa hoy el pontificado de Francisco. El significado de un papa latinoamericano, argentino. Un papa surgido de la periferia del mundo, donde el mundo se ve mejor, donde desde la periferia uno puede comprender el universo. La iglesia en ese momento podríamos decir que estaba como una especie de invierno. Muchos hablaban de un invierno eclesial, un tiempo caracterizado por la desesperanza, un tiempo en el que el cristianismo parecía no tener ya nada que decir, especialmente en una Europa envejecida, que ha renunciado a sus raíces con la consiguiente pérdida de identidad. Y por lo tanto, cuando uno no tiene identidad, no tiene convicciones, ¿no? Los musulmanes tienen convicciones, ¿no? Cuando no hay convicciones, no pasa nada. Incapaz de generar sentido. No podemos olvidar tampoco, y hay que destacarlo, el gesto revolucionario de la renuncia de Benedicto XVI al Papa. Yo recuerdo que en esos días yo lo había llamado al cardenal Bergoglio para conversar antes de que se fuera a Roma. Y me dice, no, mira, después nos vemos, ¿no? Yo dije, vamos a ver si nos vemos. Pero comentamos el tema de Benedicto y dice, y él dijo, esto es un gesto revolucionario. Y otra cosa que es absolutamente revolucionaria y que patea el tablero es el nombre que se puso. Cuando uno escuchó que se llamaba Francisco, ¿no? Digo, bueno, acá algo va a pasar, ¿no? Usted sabe que Francisco es el gran santo, sobre todo de Italia, de Europa, un santo al que se le apareció Jesús y le dijo, él soñó con una iglesia que se derrumbaba, dice, repará mi iglesia. Él entendió que tenía que hacer de albañil y lo hizo, pero el Señor le estaba diciendo algo más profundo, ¿no? Repará mi iglesia. Francisco de Asís es aquel que volvió al Evangelio. Y nadie puede atreverse a ponerse su nombre si no está dispuesto a llevar a cabo el verdadero cambio que siempre necesita la Iglesia, que es una vuelta al Evangelio. Eso hizo Francisco de Asís, volver al Evangelio. Su regla
la regla de Sufrés era el Evangelio, sin glosa, es decir, sin tanta interpretación que corre el riesgo de ser bastante interesada. Cuando uno interpreta demasiado, está buscando por dónde zafar. Y uno de los temas, ¿no? Una de las realidades del papado de Francisco es que sus palabras, sus gestos, producen muchas veces reacciones de miedo y que se vuelven en contra. ¿Por qué? Por el simple hecho de volver a Jesús. Por eso. Por vivir el Evangelio en serio, cuando él plantea la austeridad, la pobreza, ¿no? Es en serio, ¿no? Los autos de alta gama y muchas cosas más que se pueden decir. Esta es una perspectiva que nos permite comprender a fondo la importancia del Papa Francisco en la Iglesia y en el mundo, porque además la Iglesia está en el mundo, no está en Marte. Algunos la quieren en Marte, pero la Iglesia está en el mundo y es para el mundo. Y en ese sentido, creo que Francisco ha vuelto al Concilio Vaticano II y especialmente a la Constitución Gaudium et Spes, que quedó dormida por años, ¿no? El diálogo con el mundo. La Laudato Si es un ejemplo de eso. La Laudato Si es realmente un atreverse a un diálogo con todos. Y en segundo lugar, ¿cuál es el modo de pensar de Francisco? Francisco, un modo de pensar. Antes de cualquier contenido, nos detenemos entonces en ese modo de pensar de Francisco. Y yo lo hago a través de un escrito que a mí me impresionó de hace un tiempito atrás, de Darío Pulfer, que escribió sobre 10 hipótesis sobre el pensamiento del Papa Francisco. Se trata entonces de entender un modo de pensar en el contexto actual de la Iglesia y del mundo. En la actualidad, dice Darío, vemos denodados esfuerzos por banalizar las intervenciones que apuntan a lo sustancial, a lo importante. Se habla de Francisco, ¿no? A lo central en la relación a los pasos que tiene que ir dando la Iglesia Católica. Hacia adentro, en la lucha contra la corrupción y las finanzas, lo arregló bastante, les voy a decir. Lo arregló bastante en el Vaticano, ¿no? Hay todo un sistema que ya no es el de años atrás. Y lo digo porque nos lo comentó la otra vez, cuando fuimos a verlo, tuvimos la alegría de poder estar hablando con él más de 2 horas, ¿no? Cada grupo de los obispos argentinos. Hacia afuera, entonces, hacia adentro, ¿no? La lucha contra la corrupción de las finanzas, los casos, bueno, de los abusos de pedestalía, el internismo, el carrerismo y un estilo de vida suntuoso, la ausencia de salida y de ardor misionero. Una iglesia que no salía, que se quedaba adentro. Y las situaciones críticas del mundo contemporáneo, hacia afuera, con el señalamiento de los límites del capitalismo globalizado, de base telecomunicacional y financiero, predatorio, homogeneizante y unidimensional. Una de las estrategias para limitar el impacto de la palabra es subestimar su pensamiento, diciendo que no sabe de economía, por ejemplo, ¿no? No sabe de economía, ¿para qué habla? Hay grupos a los cuales nosotros estamos invitados muchas veces, donde que se dicen católicos, y que sin embargo critican su pensamiento, en definitiva, critican lo que es la doctrina social de la Iglesia. Y dicho sea de paso, palabras de él también, la Laudato Si no es una encíclica verde, es una encíclica social, fundamentalmente social. Y yo me atrevo a decir que hoy por hoy es la gran encíclica social. Lo primero que hay que tener en cuenta es que se trata, y esto es interesante, ¿no?, de un pensamiento en movimiento. Es
el pensamiento de un caminante. No es el pensamiento de un sabio sedentario entronizado en una estructura burocrática. Es el de que va caminando, recorriendo los caminos de la historia, recorriendo los caminos de la gente, los caminos del hombre. Es necesario saber interpretar también el lenguaje de los gestos que contienen mensajes. El primero cuando se fue a Lampedusa, ¿no? Con ese lío que tiene, ahora explotó de nuevo, ¿no es cierto?, con las elecciones ahí. Los viajes a las periferias del mundo, empezar el Año Santo ahí, no me acuerdo qué país del África, abriendo la Puerta Santa en África, no me acuerdo del país, pero es un país casi insignificante. Sí. Y después sentarse a la mesa con los pobres, preocuparse de hacer duchas ahí en el Vaticano, besarle los pies a de Sudán. Entonces, Francisco tiene un antagonismo fundamental con la idea neoliberal, si se la toma como la representación ideológica del capitalismo global, telecomunicacional y financiero. Respecto a la ecología, reconoce y supera las matrices ecologistas centradas en el conservadorismo o posiciones liberacionistas cerradas, integrándolas en una narración de más largo aliento y más universal. Esas exageraciones que hay que es más importante el oso polar que un pibito, ¿no? O cuidar las ballenas, la ballena no sé dónde, bueno, y si los otros se mueren de hambre por la contaminación, es otra cosa. O idolatrar las mascotas, ¿no? No estoy hablando más de la mascota, ojo, pero vamos a hacer bendición en la catedral de la mascota también, pero quiero decir cuando las cosas no están bien puestas, no están donde tienen que estar puestas, ¿no? Bueno. Él tiene una relación directa y fundante con el Evangelio, dice Darío, con la simplicidad de la iglesia primitiva y más precisamente con la persona de Jesús. El cristianismo se define como encuentro personal con Jesús, salvador y humanizador. Humanizador, ¿no? El planteo de Francisco, en el fondo, es el planteo de un nuevo humanismo, humanismo descentrado, ¿no? Donde el hombre no es el dominador y abusador absoluto de la creación, sino que se siente hermano de la misma, ¿no? Es el encuentro también entre lo personal y lo comunitario. Esto de yo y nosotros, ¿cómo hacemos, no? El yo y nosotros. Hoy el yo es tremendamente gigante. Y en nosotros está como desdibujados. Por último, dice Darío, el acento en el sujeto pueblo, en el pueblo fiel, en el santo pueblo fiel de Dios, como lo dice muchas veces él. Él recupera la tradición del magisterio del posconcilio, especialmente a Pablo VI con la Evangelii Nunciandi, y los planteos culturales de Juan Pablo II, ¿no? Entrocándolos en la teología argentina, de base histórico-cultural, uno de cuyos ejes es la piedad popular. Luján, Aparecida se atreve a más, no solamente dice piedad popular, dice mística popular. Y esa palabra en Aparecida surge de Argentina, del padre Seibol, que a través del obispo de San Miguel la colocó ahí en la asamblea de Aparecida. La teología de la cultura como vertiente también de la teología de la liberación. Con estos representantes, uno es de los nuestros, Farrell, Tello, Gera, Farrell, Scanone, que todavía vive y hay que aprovecharlo. Bueno, el año pasado lo tuvimos, ¿no? Scanone es citado por Francisco en la Laudato Si. Es citado sobre todo cuando el Papa Francisco habla de las experiencias redentoras, ¿no? de los lugares más pobres, donde no se puede esperar nada, de pronto empiezan a surgir cosas
sobre todo en el plano de la solidaridad, ¿no? Esas experiencias son realmente, él también las vivió, las conoció aquí. Y además, este pensamiento en movimiento de un caminante es de una iglesia en salida, que entonces si sale tiene horizonte, si no sale, no hay horizonte. Y entonces morimos todos asfixiados. Y eso pasa en todos los niveles. Nosotros nos aplicamos lo que nos toca a la iglesia. Pensemos en los políticos, en los empresarios, en los sindicalistas, en todo el mundo pensemos. A ver si nos quedamos en una especie, peleándonos entre nosotros en un internismo que no sirve para nada, o miramos para afuera. Salimos y vemos lo que le pasa a la gente. La encíclica, sobre todo, invita al diálogo, lo repite el Papa. Lo que él busca es un diálogo. Y es un diálogo que uno ve que es realmente recibido por todos, porque se puede dialogar con cualquiera acá. No hace falta ir a misa todos los domingos para hablar de esto, porque es el problema de la humanidad. Si está en juego nuestro planeta, estamos todos en el mismo barco. No hay ninguno que esté fuera. Por eso la carta la dirige el Papa, por primera vez se dice en una carta, ¿sí?, a todos los hombres. No solamente, como se decía a partir de Juan 23, que hablaba de la paz, en el gran problema de la paz, hablaba de los hombres de buena voluntad. Ahora se trata de todos, sin excluir a nadie. El método que va a usar es un método muy sencillo, ¿no? Es un método que usó la Iglesia mucho tiempo: ver, juzgar, actuar. Ojo que si nos metemos con el Laudato Si, no es para hacer academicismo, sino para pasar a la acción. Porque uno empieza a entender las cosas y a conocerlas cuando actúa. Hasta que no se actúa, uno no sabe nada. Son cosas teóricas, son ideas, pero las ideas tienen que encarnarse. Y las ideas se encarnan cuando actuamos y nos comprometemos. Ese método de ver, juzgar, actuar, además acá está celebrar, alabar. Y me voy a ver si sintetizo un poco, porque yo quiero hablar de otro tema muy importante que tiene que ver con el título de la encíclica, ¿no? El subtítulo, mejor dicho. Laudato Si, ustedes saben que se refiere al cántico de las criaturas de Francisco de Asís, ¿no? Y entonces Francisco empieza con este cántico, con estas palabras del cántico: alabado seas mi Señor. Y alabado seas por la tierra, que es hermana y madre nuestra. Y el subtítulo es el cuidado de la casa común. Y eso nos está planteando el gran problema de la ética. ¿Puede existir política sin ética? ¿Puede existir la economía sin la ética? De hecho, existe sin la ética y mira para dónde vamos. Porque no tiene el horizonte ético. ¿Por qué se depreda la naturaleza? Porque no hay ética. Porque lo que importa es la ganancia. Porque si en el mundo lo financiero es lo más importante, ¿no?, el mercado es el absoluto, entonces todo termina mal. No se puede construir el mundo sin una ética. ¿Y cuál es la ética que nos plantea Francisco? Ante todo, la ética del cuidado. El cuidado de la casa común. Cuidarnos entre nosotros, el cuidado de los más débiles. El cuidado está relacionado con otra actitud ética que es la ternura. Francisco habla mucho de la ternura. ¿Y sabe cuándo dijo esas cosas? El día de la misa en que él asume el pontificado como tal, que era el 19 de marzo de 2013, el día de San José. Y tomando la figura de San José,
empieza a hablar de esto, ¿no? Del cuidado, de la ternura, del hacerse cargo, del hacerse cargo. Entonces, tenemos por un lado, y otro tema es la compasión, ¿no? Una ética de la compasión. Mucho de esto viene del Oriente, ¿no? Porque también los pueblos originarios tienen una ética. Por ejemplo, los pueblos andinos. Es la ética del buen vivir, no del bon vivant, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Sino del buen vivir, ¿eh? En armonía con los demás y con la naturaleza, ¿no? Entonces, creo que también este camino, un verdadero camino ético, nos lleva a disfrutar de verdad, a saber disfrutar. El consumismo, que está a la orden del día, no nos hace disfrutar. Nunca te saciás. Cuando empieza, es una adición terrible, ¿no? Como todas las adiciones, y no te llenan el corazón. Y lo que hay que decir en síntesis, que el corazón se llena cuando uno se abre a los otros, cuando uno es capaz de poner en juego la vida, especialmente por los demás y de un modo particular por los que más necesitan. Entonces, dice Leonardo Boff, ¿no? Existe una íntima relación entre degradación ambiental y degradación humana y ética. Podemos hablar de un proceso de deshumanización que conduce a la degradación del ambiente, porque al abusar del ambiente, en definitiva, se perjudica el ser humano. No es que queda que a mí no me pasa nada, no, a vos también, a vos te pasa, también repercute en cada uno de nosotros y sobre todo en las futuras generaciones. Claro, como yo no estoy en el año 3000, ¿qué me importa? Hago lo que quiero ahora, ¿no? Y entonces eso plantea, ¿no?, el tema de la justicia intergeneracional, ¿no? Hay una justicia intrageneracional, pero hay una justicia también que es, ¿cómo se dice? Se me fue, che, se me fue. Transgeneracional. Transgeneracional, futuro, ¿no? El futuro. Entonces, el crecimiento sin límites, la tecnocracia, el absoluto del dinero, la divinización del mercado, conlleva y conduce, como dijimos, a un proceso destructivo. El mercado es incapaz de tener en cuenta valores cualitativos, éticos, sociales, valores que exceden el cálculo, ¿no? Es la razón puramente instrumental. Todo es cantidad, desapareció la cualidad. Se acabó Pascal, ¿no? ¿Cómo se llama? El corazón tiene razones que la razón ignora. Hace falta corazón, ¿no? No pura razón. Esa pura razón no es humana. No es humana. No nos humaniza. Crea una lógica egoísta e interesada. Entonces, bueno, para sintetizar un poquito, ¿a qué nos invita Francisco en la encíclica? A tener una nueva sensibilidad, a saber primero escuchar y saber ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. La sensibilidad para ver, para sentir, para escuchar, y sobre todo para escuchar los gritos de la tierra y los gritos del pobre. Los gritos de la tierra son los gritos del pobre. Francisco nos invita a todos a eso. Invita también a una pluralidad de miradas. Son muchas las miradas necesarias para asumir esta realidad del cuidado de la tierra y para frenar su destrucción.
la mirada de los científicos, la mirada de la filosofía, que está tan olvidada. ¿Y en qué sentido le digo de la filosofía? Este mundo posmoderno es un mundo fragmentado. La realidad está fragmentada. Entonces, yo no puedo abarcar la realidad, no puedo abarcar al ser, sino distintos aspectos que están como separados. ¿Qué se nos plantea en la encíclica? ¿Qué es la ecología? La ecología es la interacción y la comunicación entre todos. Entonces, es un conocimiento que parte de la integralidad contra, digamos, esta división de la realidad, la integración, la integralidad, donde todo entra la ciencia, entra la filosofía, entra la teología. Porque para los cristianos el tema de la creación, ante todo, es un don, es un regalo de Dios, pero también es una tarea. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con la casa? La casa también es la patria, ¿o no? ¿Cuál es la casa común? Para nosotros, argentinos, la patria. Los obispos, en un documentito que quedó ahí, como todos los documentos en general, sobre el bicentenario, hablamos de la casa común, ¿no? De Argentina como la casa común y teniendo, digamos, como imagen la casa de Tucumán, ¿no? Aparte, en una casa, bueno, nació la patria, bueno, todo eso. Y entonces, sin ética, sin valores, la humanidad se desorienta y cae en el sinsentido. ¿Y cuál es el otro valor importantísimo? La solidaridad, ¿no? La solidaridad. Que en este mundo está reemplazada por la competencia salvaje, la acumulación que genera e impide una auténtica distribución de la riqueza, y todo queda en manos de una minoría cada vez más ricas y mayorías cada vez más grandes, hundidas en la miseria y por el hambre, porque hay hambre también, ¿no? Hay gente que muere de hambre. Así se entiende también el fenómeno de los migrantes, ¿no es cierto? El problemita que Francisco tiene tan seriamente hoy, ahí en Italia, ¿no? Hoy. Una de las frases que dice Boff, dice, aquí se revelan rasgos de barbarie y de crueldad pocas veces vistos en la historia, en este sistema. Y entonces construyamos la ética de la casa común en una auténtica humanización. El cuidado del ambiente, el cuidado de todos los seres, el cuidado de la gente, de los pueblos, en definitiva, el cuidado de la vida, de toda vida. Y este es un valor universal. La casa común, por eso, es también como una hermana con la cual compartimos la existencia y como una madre que nos acoge entre sus brazos, como dice Francisco en el Laudato Si número 1. Bueno, hay también una responsabilidad. La solidaridad nos hace responsables, nos hace responsables del otro, en la apertura auténtica al otro. Nos hacemos responsables, nos cuidamos. Cuidar, en definitiva, es hacerse responsable. Es hacerse responsable de lo que nos pasa en nuestra casa, de lo que le pasa a la gente. La responsabilidad universal, no solamente de uno, de todos. El auténtico desarrollo humano, entonces, posee un carácter ético-moral y supone el respeto pleno a la persona humana, pero también el respeto y el cuidado del mundo natural y tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua conexión en un sistema ordenado.
otra cosa que está muy ligada a esto de la casa común, y dentro de lo que es la idea de la creación, uno se puede preguntar, ¿para quién creó Dios la tierra? ¿Para quién la creó? ¿Para algunos? No, la creó para todos. Para todos. ¿Mm? Y entonces yo les quiero leer algo de San Ambrosio de Milán, estaba en el siglo IV, uno de los grandes padres de la Iglesia, es decir, aquellos que recibieron la Escritura y le dieron una interpretación a partir de la realidad que vivían, ¿no? Entonces, comentando un texto de la primera carta, del primer libro de los Reyes, de la viña de Nabot, donde el rey Ahab quiere apoderarse de la viña de su vecino, de Nabot, ¿no? Y entonces le dice que se la venda. Y dice, no, porque esta es la herencia de mis padres. ¿Cómo voy a hacer eso? Era algo sagrado para él. Entonces entra en depresión, va y se lo cuenta a la mujer. Y la Jezabel, que no se andaba con chiquita, lo manda a matar a Nabot y se apoderó de la viña. Miren cómo interpreta este texto San Ambrosio. Dice, hay ricos. ¿Hasta dónde pretenden llevar su insensata codicia? ¿Es que son acaso los únicos habitantes de la tierra? ¿Por qué expulsan de sus posesiones a los que tienen su misma condición humana y reclaman para ustedes solos la posesión de toda la tierra? La tierra ha sido creada en común para todos, ricos y pobres. ¿Por qué pues se adjudican el derecho exclusivo al suelo? ¿Por qué les atraen tanto las riquezas de la naturaleza? El mundo ha sido creado para todos y unos pocos ricos intentan reservárselo. Y ya no es solo la propiedad de la tierra, hasta el mismo cielo, el aire y el mar los reclaman para su uso unos pocos ricos. Hace muchos siglos de esto, ¿no? Y otros que hay similares, ¿no es cierto? O sea, pero bueno, no quiero abundar más. Simplemente que sirva como un disparador para iniciar este diálogo, ¿no? Este diálogo en torno a la casa común. ¿Qué hacemos? La gran pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Leemos la encíclica, Fenómeno, cada uno tendrá su aporte, pero el asunto es cuál es nuestro compromiso hoy, ¿no? Y sobre todo yo lo traería más a nuestra realidad de argentino, ¿no? ¿Qué hacemos con la casa común? ¿Mm? Bueno, hasta aquí llegué.